Vamos a compartir la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 4, versículos 6 hasta el 10. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Quedémonos hasta ahí y después vamos a leer el resto. Vamos a orar. Amado Dios, te agradecemos en esta hora porque nos permite reunirnos en este lugar para adorarte. Gracias, Señor, porque hemos podido cantar para ti, hemos podido ofrendar y sobre todo traemos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y aprender de ti. Bendícenos, Señor, que podamos recibir las promesas de tu palabra y que las podamos aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Pueden sentarse. Esta noche, vamos a estar hablando acerca de la humildad. El jueves anterior hablamos sobre la soberbia, pero en esta ocasión la segunda parte del versículo 6 habla acerca de la humildad. Y la humildad es una cosa muy importante que trae beneficios a nuestra vida. Y vamos a ver dos beneficios de la humildad. Dos beneficios de la humildad. La humildad podría tomarse como una debilidad. Una persona humilde a veces se puede asociar con debilidad, pero en realidad no es así. La humildad no es debilidad, sino reconocer nuestra dependencia de Dios. Y cuando reconocemos que dependemos de Dios, no estamos siendo débiles. Al contrario, estamos refugiándonos en el único que es confiable. En la vida, muchas veces decimos, si hubiera tenido tal vez unos padres que me enseñaran mejor. Pero ¿cuánto batallaron nuestros padres? O sea, para ellos fue difícil también. Y los padres de ellos todavía fue más difícil. O sea que es como una cadena. O sea, uno no puede exigir mucho porque si a uno le costó algo, los padres de nuestros padres todavía fue más difícil. Yo me acuerdo que en algunas ocasiones mi abuelito una vez dice que él contaba que cuando a él lo mandaban a hacer mandados y tenía que caminar, no sé, un par de kilómetros, y le decía el papá de él, quiero que vayas a traer gas o qué sé yo, aceite o huevos, y voy a escupir, y si esa escupida se ha secado, cuando regreses te va a caer una paliza. Y dicho y hecho, él salía corriendo a hacerlo el mandado lo más rápido que podía, y cuando llegaba se había secado la escupida y el papá de él lo golpeaba. O sea, era la manera de cómo muchas veces se crecían las personas. Y ahora vayamos hacia atrás y hacia atrás. Había poca educación, no habían derechos. Era difícil. Entonces uno a veces dice, yo quisiera haber tenido que mis padres me enseñaran de esta o de esta otra manera. No, ellos hacían lo que podían. Hacían el esfuerzo con lo que ellos tenían en su capacidad. ¿Por qué? Porque queremos refugiarnos en alguien, y muchas veces a quien acudimos no está en la capacidad de suplirnos como nosotros quisiéramos. Pero Dios sí es confiable.
Él es confiable. Entonces, cuando somos humildes, es porque reconocemos nuestra dependencia, que no somos suficientes por nuestra propia cuenta, pero que nos refugiamos en Dios. Entonces, reconocemos nuestra necesidad y acudimos al que es fiel, al que todo lo sabe, al que todo lo tiene, al que nos comprende, al que nos tiene una solución para nuestra vida, para nuestros problemas. Entonces, es una bendición el poder hacerlo, ¿verdad? O sea, la humildad no es debilidad, sino que es cuando reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, y nos refugiamos en Dios y acudimos a Él. Y eso nos trae beneficio, muchos beneficios. Pero esta noche estaremos viendo dos beneficios principales. En primer lugar, la humildad nos acerca a Dios. Y ese es uno de los mayores beneficios. La humildad nos acerca a Dios. Veíamos en el jueves pasado que la soberbia, al contrario, nos aleja de Dios, nos pone en enemistad contra Dios. Pero la humildad nos acerca a Dios. Y eso es una bendición. Y yo, cuando estaba preparándome para esta enseñanza, estaba meditando que algunas personas a veces se sienten un poco ofendidas porque cuando nosotros hablamos de adorar a Dios, hablamos de tener privilegios con Dios. Y dice, como que solo ellos fueran salvos. Dice, como que si solo ellos tienen parte con Dios, como que si solo ellos tienen comunión con Dios. Yo estaba meditando en eso. Pero lo que sucede es que Dios nos extiende la invitación a todos. Pero ¿qué pasa? No todos le reciben. Jesús habló, por ejemplo, de dos caminos. Dice que un camino es angosto y estrecho, y son pocos los que van por él. Es el camino que lleva a la vida eterna. Pero el camino que va por el mundo es un camino ancho, y todo el mundo va por ahí. Entonces, ¿quién decide acercarse a Dios? Somos nosotros, los seres humanos, los que decidimos acercarnos a Él o nos alejamos. Y en muchas ocasiones, por ejemplo, uno de los versículos más conocidos, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no le recibe, entonces él no tiene la vida eterna. Pero ¿quién elige el estar en el camino de Dios o el rechazarlo? Son las personas. Es uno el que elige eso. Entonces, la humildad nos da la oportunidad de estar cerca de Dios. Y eso nosotros lo elegimos. La invitación de Dios para toda la humanidad es que nos acerquemos a Él. El deseo de Dios es que todos nos acerquemos a Él, pero no todos podemos estar cerca de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque depende de nosotros, de nuestra respuesta, depende de si aceptamos esa invitación. En cierta ocasión Jesús dijo una parábola acerca de la fiesta de bodas. Iba a ser una gran celebración y mandó a que invitaran a personas. Les llegó la invitación, pero unos dijeron, no, pues me acabo de comprar una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlas. No puedo. Otro, no, pues me acabo de comprar una hacienda y pues no puedo descuidar el negocio, así que no puedo ir. ¿Y qué hizo otro? Se acababa de casar. No, hombre, voy a ir a mi luna de miel, ¿y cómo crees que voy a ir? No puedo. Entonces, cuando los mensajeros que llevaron esta noticia le dijeron al que estaba haciendo la fiesta de bodas,
Entonces él dijo, entonces vayan por las plazas, vayan por las calles, por todos los lugares públicos e inviten a las personas para que se llene la fiesta de bodas. Algunos recibieron la invitación y fueron, pero todavía había espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las personas tienen el deseo de aceptar la invitación. Eso es lo que hace la diferencia. Pero muchos dicen, ¿cómo es que ellos dicen que son salvos? ¿Cómo es que ellos dicen que están cerca de Dios? Bueno, pues es que depende de nuestra aceptación, si le recibimos. De eso depende. Pero el deseo de Dios es que todos estemos cerca de Él. Y la humildad nos permite el poder tener un acercamiento a Dios. Y eso es una cosa maravillosa. Hay un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre llamado Moisés. En el libro de Números capítulo 12, versículo 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y lo que me llama la atención es que en ese relato habla acerca de que Aarón y María, que eran hermanos de Moisés y que eran mayores que Moisés, dice que murmuraron contra Moisés. Porque Moisés había tomado una segunda esposa de un pueblo llamado Cus. Era una mujer cusita. Y dice que ellos murmuraron contra Moisés porque él había tomado una mujer cusita. Y dicen, como que si solo Dios ha hablado por medio de Moisés, ¿acaso no puede hablar por medio de nosotros? Y dice que eso lo oyó Dios, la murmuración que ellos tenían. Pero Dios dio testimonio acerca de Moisés, que era un hombre manso. Era el hombre, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés no era un hombre débil, era un gran líder. En la carta de Hebreos dice que Moisés fue criado por la hija del faraón. O sea que fue criado como una persona muy importante. La educación que le dieron fue una educación muy elevada. En Egipto, donde fue educado, él vivía en el palacio. Fue educado por la hija del faraón, o sea que fue una persona muy importante, con mucho conocimiento intelectual, capaz para la guerra, y con tanto conocimiento llegó a ser un gran líder del pueblo de Dios. Y aún así, él era un hombre humilde. Entonces, eso muestra que él no era una persona débil, pero era alguien que se interesaba por tener una comunión estrecha con Dios, porque sabía que de Dios dependía la fuerza, la sabiduría. Y es lo que pasa cuando somos humildes y nos acercamos a Dios. Él gustosamente se acerca a nosotros también. Pero si Dios no nos importa, si Él no es nuestra primera opción, sino que si me queda tiempo, voy a la iglesia. Si me queda tiempo. O sea, cuando Dios no es nuestra prioridad, entonces Dios no está cerca de nosotros. Pero cuando reconocemos que somos débiles, que somos dependientes y nos acercamos a Dios, entonces Él se acerca a nosotros también. Y ese es un gran beneficio. Si nosotros valoramos la presencia de Dios en nuestra vida, entonces quiero decirle que somos privilegiados. Porque hay personas que no valoran esto. No es porque tengan que estar aquí precisamente. Pueden ir a otra congregación, pueden leer la Biblia en su casa, pueden hacer cualquier cosa que tenga que ver con acercarse a Dios. Tantas maneras de acercarse a Dios, escuchar la palabra de Dios en un mensaje en YouTube o por la televisión.
o por la radio, pero cuando mostramos ese interés por acercarnos a Dios, entonces Dios se acerca a nosotros. Pero cuando Dios no es nuestra prioridad, entonces lo cambiamos por cualquier cosa. Como Judas, ¿verdad? Por 30 monedas de plata lo vendió. Jesús no costaba eso. Era el Hijo de Dios, pero Judas no le apreció. No le dio el valor que se merecía. Entonces debemos aprender a ser humildes y a depender de Dios. Debemos de darle el valor a Dios, el valor que se merece en nuestras vidas, y darle la prioridad en todo. La bendición comienza cuando dependemos del Señor. Ahí es donde empieza todo. ¿Qué hace la humildad? Pues nos lleva a someternos a Dios también. Una persona humilde se somete a Dios, y la obediencia es una cosa que Dios mira y aprecia. El primer rey de Israel fue destituido por Dios por la desobediencia. Dios le dijo que fuera, por medio del profeta Samuel, le dijo: ve y destruye al pueblo de Amalek. Era un pueblo enemigo de Dios. Ellos se opusieron al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto del Sinaí y ya estaban a punto de entrar a la tierra de Canaán. Los amalecitas se levantaron en guerra contra el pueblo de Dios. Entonces Dios dio la orden de que ese pueblo tenía que ser destruido, y le dio la orden a Saúl por medio del profeta Samuel: ve y destruye a Amalek, destruye todo, hombres, mujeres, niños, bestias y todo lo que tienen, no te apiades de ellos. Y Saúl fue a la guerra, pero destruyó lo más malo y conservó las ovejas, lo más gordo. Al rey le perdonó la vida. Entonces, ¿qué pasa? Después llega el profeta Samuel y le pregunta: ¿has hecho conforme a la palabra de Dios? Y él dice: sí, he obedecido la palabra de Dios. Pero Samuel escuchó el bramido de las ovejas y dice: ¿qué es eso que escucho?, dice el profeta. Y dice: es lo más gordo de las ovejas que el pueblo perdonó para hacer sacrificio a Dios, y también le perdonó la vida al rey de Amalek. Pero Samuel dice: locamente has actuado, porque desobedeciste a la palabra de Dios. Y por haber desobedecido, dice, Dios también se ha apartado de ti por la desobediencia. Y dice, era más importante el sacrificio y las ofrendas que la obediencia a Dios. No, era más importante la obediencia por sobre todos los sacrificios. Uno puede hacer sacrificios, muchas veces hacemos sacrificios para Dios por calmar nuestra conciencia, porque tal vez hemos hecho algo malo y queremos pagar, queremos remediar con un sacrificio que hagamos a Dios. Pero dice, Dios no se complace en holocaustos, en ofrendas, en sacrificios. Dios no se complace de eso. Dios se complace en nuestra obediencia. De eso se agrada a Dios. Como digo, muchas veces hacemos algún sacrificio porque queremos calmar nuestra conciencia. Pero eso no tiene que ser así. Es mejor que obedezcamos a la palabra de Dios. Y una persona humilde obedece a Dios sin importar aquello que Dios le pide que haga. Vemos un ejemplo de eso en Lucas 22:42. Desde el 41 habla acerca de Jesús, de la oración de Jesús. Lucas 22:41 y 42. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para Jesús era difícil ir a la cruz.
era muy difícil porque él era 100% Dios y 100% hombre. ¿Qué quiere decir? Que los latigazos, que el rechazo, que cada escupida en su rostro, que cada golpe que le dieron, él lo sintió como nosotros, como seres humanos. Él lo sintió también. Entonces, ir a la cruz era una cosa difícil para él. Por esa razón es que él ora al Padre: si quieres que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él fue obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Entonces, él es un ejemplo también de humildad, porque también él obedeció al Padre, aunque la obediencia muchas veces nos cuesta. Algunas veces tenemos un estilo de vida que es incorrecto, que no agrada a Dios. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Obediencia. Que seamos obedientes y aceptemos muchas veces el sacrificio de negarnos a nosotros mismos, de negarnos a nuestros placeres, a aquellas cosas que nosotros sabemos que son incorrectas, pero que estamos haciéndolas. Y ahí se tiene que manifestar la obediencia. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios que podamos hacer. Podemos dar una ofrenda grande, podemos dar mucho diezmo, podemos dar cualquier cosa, pero si no estamos obedeciendo a Dios, entonces no estamos haciendo nada. Tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Qué otra cosa también nos da la humildad? Es que nos acerca a la presencia de Dios. ¿Y de qué manera? Había una mujer llamada María, de un lugar llamado Betania. En Lucas 10:39 dice: esta tenía una hermana que se llamaba María. Si quieren, mejor leemos todo el párrafo. Versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. ¿Qué es el punto aquí? Que esta mujer, cuando Jesús llegó a su casa, se sentó a sus pies. Y lo hizo porque quería escuchar la palabra, las palabras de Jesús. Ella tenía un interés profundo en escuchar la palabra de Jesús. Pero Marta estaba haciendo los quehaceres. Marta estaba, en cierto modo, estaba haciendo lo correcto. Porque cuando llega una visita a tu casa, a mi casa, pues uno procura atenderlo bien, ¿verdad? Recibir bien a la persona. Pero Marta estaba afanada, preocupada por la comida, por la limpieza del lugar, preocupada por todo lo que implicaba el recibir a las visitas. Entonces el versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Entonces, ¿qué dice? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la cosa principal en esta pequeña historia, en este pequeño relato? Es el interés que María tenía en escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Eso es una de las cosas más valiosas que podemos hacer. Puede que haya afán, como digo, el recibir a las visitas era importante, ¿verdad? Pero por ejemplo, le llega visita a usted, vamos a poner un ejemplo, el domingo le llegó visita a su casa y uno dice: mejor me voy a quedar con ellos porque pues
tengo que recibirlos bien, tengo que atenderlos bien. No, lléveselos a la iglesia también. O sea, debe de haber en nosotros ese deseo profundo de como María, que se sentó a los pies de Jesús para escuchar las palabras. ¿Por qué? Dice, María dice que ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Que escuchemos la palabra de Dios, esa parte no nos será quitada, porque son palabras de vida eterna, son palabras de misericordia, son palabras de perdón, son palabras que transforman nuestra vida. Nos da sabiduría de cómo caminar en la vida, de cómo tomar decisiones, en qué enfocarnos en la vida, qué es lo más importante. Había un rico que dice, he almacenado tanto y la cosecha produjo tantos frutos y diré, alma mía, tienes muchos bienes guardados para muchos años. Y que escuchó una voz que le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Se afanó tanto en la vida por recoger algo que ni siquiera va a disfrutar. Esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lo va a gastar al que no le costó. Lo va a gastar alguien que ni siquiera le va a dar una buena administración. Así es la vida. En cambio, si escogemos la parte más importante, como hizo María, dice, esa parte no le será quitada. Por eso debemos de reconocer, un corazón humilde es aquel que reconoce la dependencia de Dios. Dependo de Dios. Y si dependo de Dios, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a procurar escuchar la palabra de Dios. Voy a procurar obedecer a la palabra de Dios, aunque eso me cueste. La obediencia siempre cuesta. Siempre cuesta. Pero Jesús nos dio ejemplo. Él prefirió obedecer al Padre, aun cuando Él le suplicó, Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Pero al final, Él obedeció. Entonces, esas son cosas que podemos aprender nosotros. Un corazón humilde busca constantemente al Señor. Se preocupa por agradar a Dios. Y punto número 2, la humildad nos exalta en el tiempo de Dios. Una persona humilde también disfruta de la exaltación, porque Dios no se queda con lo que le damos, con nuestra obediencia, con nuestro tiempo, ¿verdad? El hecho que usted se congregue y que le dé la prioridad a Dios con el tiempo, eso da fruto. ¿Por qué? Porque los hijos ven el ejemplo. Y ese es un fruto que perdura. Los buenos hábitos que usted tiene, eso lo libra, muchas veces nos libra de tragedias, de problemas en los que no necesitamos estar. A veces la gente vive en situaciones críticas, y la verdad es de que todos vivimos en situaciones difíciles, críticas, pero nosotros nos refugiamos en Dios. No sabemos qué hacer y acudimos a Dios. Él nos alienta, Él nos fortalece, nos ayuda a pasar momentos difíciles. Pero el que vive lejos de Dios se ahoga en el alcohol, se ahoga en las drogas. Yo me quedo sorprendido cuántas personas que muchas veces yo he puesto el ejemplo de que viven con tanta riqueza, gente tan famosa, con tanto dinero, y al final mueren de una sobredosis de droga, porque eso no les satisface. En cambio, cuando nosotros descansamos en Dios, a pesar de que tenemos problemas, dificultades, porque de eso no nos libra nadie, así es la vida, pero confiamos en Dios, entonces Dios nos da la fortaleza para caminar hacia adelante y a superar cada problema, cada dificultad. Entonces Dios exalta a aquel humilde, aquel que depende de Él. Dios lo exalta con la paz. A veces en la vida no necesitamos tanto. A veces
tener la paz en el corazón es una de las cosas más especiales que podemos tener. Y vamos a ver en el Salmo capítulo 51. Este es un gran ejemplo. Salmo capítulo 51. Habla acerca de un hombre famoso, el rey David. Pero que este hombre cometió el error de meterse con la mujer de su prójimo y trató de ocultar el pecado durante un tiempo. Pero después de eso, Dios mandó un profeta, al profeta Natán, y le reprendió por el pecado que él había cometido. Entonces, como digo, la humildad nos exalta en el tiempo de Dios. Ese es otro de los beneficios de Dios. Y lo que vemos aquí en este caso es que produce un arrepentimiento genuino. El rey David, en este salmo, él está expresando arrepentimiento porque el profeta Natán le había reprendido por el pecado que había cometido. Pero la respuesta de David fue una respuesta sincera, de humildad. Y eso es bien importante porque muchas veces cuando se nos corrige, ¿qué es lo primero que hacemos? Reaccionamos de manera defensiva. Empezamos a culpar a los demás. Culpamos a las circunstancias. Es que fulano de tal, es que fulana de tal. O sea, empezamos a culpar a las personas, a las circunstancias. Pero nunca aceptamos la responsabilidad. Salmo capítulo 51, versículo 1 dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Él está pidiendo misericordia a Dios, porque él ha pecado contra Dios. Versículo 2: Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tus juicios. Lo que me llama la atención es que él está pidiendo perdón a Dios por el pecado que él ha cometido a escondidas, porque él lo que hizo fue adulteró, y el adulterio se comete a escondidas, y él reconoce que él ha pecado contra Dios, y por eso dice el versículo 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Que aunque la persona está escondida haciendo cualquier pecado, no se esconde delante de Dios, sino que los ojos de Dios están puestos sobre la persona. Por mucho que uno quiera esconderse, los ojos de Dios están en toda la tierra. Como dice el Salmo 139, que habla: tú me has examinado y conocido, Jehová, mi andar y mi reposo. No los podemos esconder. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Pero David reconoce que él ha pecado contra Dios, y que a pesar de que él estaba escondido, los ojos de Dios estaban puestos en él. Él toma responsabilidad por su pecado. No está culpando a los demás. No está culpando a Betsabé, que es la mujer con la que él adulteró. ¿Y de qué manera fue que se dio ese suceso? Dice que en el tiempo que van los reyes a la guerra, David se quedó en el palacio. Y mientras él estaba en la terraza, se asomó por ahí y vio a una mujer que se estaba bañando. Entonces, David pudo haber culpado a esa mujer. ¿Y quién la manda que se ande bañando ahí a lo descubierto, al aire libre?
¿Y quién la manda que ande de coqueta o decir, o uno de hombres es débil? Eso no es tomar responsabilidad. David no hace nada de eso, no culpa a la otra persona, ni tampoco se autojustifica diciendo es que uno de hombre es débil. No, él tomó responsabilidad por el pecado que había cometido, un pecado a escondidas, pero sabía que Dios estaba poniendo sus ojos en él. Él tomó responsabilidad. Dice el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y aquí va el clamor, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y me gusta mucho esa parte, porque él está preocupado por la presencia de Dios. Lo que me llama la atención es que él es un rey, tiene riquezas, tiene autoridad, tiene gente a su disposición, tiene un ejército grande, capaz de vencer a sus enemigos. No le hace falta nada, tiene todo a su disposición. Pero ¿qué es lo que le preocupa a él? La presencia de Dios. Eso le preocupa. Le preocupa perder la presencia de Dios. Le preocupa perder el Espíritu de Dios en su vida. Es como Jesús le dice a Marta, 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 estás afanada y turbada con tantos quehaceres, pero solo una cosa te era necesaria. Y María ha escogido esa parte, la cual no le será quitada. David está preocupado no por perder el reino, no por perder su posición de autoridad, no por perder las riquezas. Él no está preocupado por eso. Él está preocupado por perder la presencia de Dios. ¿Se da cuenta qué importante es la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque podemos tener cualquier cosa en esta vida, pero si nos falta la presencia de Dios, estamos mal. Estamos mal. Debemos de clamar por la presencia de Dios con toda humildad, reconociendo que Él es lo más importante y Él en su respectivo momento, Él levanta del polvo a la persona. Él restaura el corazón de la persona y fue lo que Dios hizo. Dios perdonó a David, restauró su corazón y le permitió incluso tener un reino. Le dice, tu reino va a ser para siempre. ¿Por qué? Porque los descendientes de su linaje llegaban hasta Jesús, el hijo de David, y él tiene un reino que es para siempre. Dios en su respectivo momento exalta al que se humilla, al humilde, y eso es lo que debemos de procurar nosotros también. Así que la humildad nos acerca a Dios y nos coloca en una posición para ser exaltados por Él. Y como dice el último versículo de Santiago capítulo 4, versículo 10, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Gloria a Dios. Puestos de pie, oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos has permitido reunirnos en este lugar para adorarte. Dios mío, ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a reconocer nuestro pecado con sinceridad, ayúdanos a ponerte a ti como la prioridad en nuestras vidas, para poder anhelar tu presencia, para poder ser como David, que lo que le preocupaba no era perder su reino, ni su estatus
de realeza, ni de autoridad, ni sus bienes materiales, sino que le preocupaba perder tu presencia. Que de la misma manera para nosotros también haya ese anhelo profundo de tener tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse.